Presenta esta columna Bodegas Goyenechea, de San Rafael, Mendoza, para su línea de vinos Euforia, con sus etiquetas Red Blend y Rosado. Conoce más de sus vinos en www.facebook.com/Bodegas Goyenechea. Apaga la tele. En Doom te damos un motivo para... En Doom te damos un motivo para que leas una biografía, para que conozcas a un personaje que ya seguro que lo conoces, pero vas a poderlo conocer en profundidad. Tenemos en línea a la autora del libro Sandro de América, tenemos en línea a Graciela Guiñazú, quien es la que le ha dado el corazón a esta serie de 13 capítulos. Se basó la novela Sandro de América. Graciela Guiñazú, muchas gracias por esta comunicación telefónica. Graciela Soto, Silvina Campidoglio y May Álvarez te dan la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Graciela, leí que te gusta mucho lo que es la gastronomía, la cocina, que te interesa toda esa área. Y yo pensaba, bueno, un requisito para cocinar principalmente es tener las manos limpias, o sea, la pulcritud. Y yo te quería preguntar, para redactar una biografía, ¿cuál es el requisito del periodista? Por lo menos te puedo decir lo que yo me propongo y digamos, de necesidad de sean ciertos, ¿no? No el habría, no el potencial. Retomamos la comunicación con Graciela Guiñazú, que es periodista, locutora nacional y escritora del éxito del momento, Sandro de América. Graciela, recién te preguntamos cuáles eran los requisitos para llevar a cabo esta biografía y sobre todo una biografía autorizada, que no es menor. Yo lo tuve acá tal vez un doble compromiso porque cuando le pedí permiso a Roberto Sánchez, a Sandro, en febrero de 2004, él lo que me dijo fue dale para adelante pero contar la verdad. En realidad se supone que uno siendo periodista siempre su objetivo es contar la verdad y para eso hay que investigar mucho, hablar con los protagonistas. En este caso yo tenía la palabra yo le decía a don Sánchez, no le decía ni Sandro ni Roberto, de él en muchísimas ocasiones, y para esta biografía lo que hice además, para otros libros que escribí sobre él también, fue hablar con la gente que estuvo cerca de él, músicos, el representante Aldo Aresi, por supuesto ahora su viuda Olga Garaventa, sus amigos de la infancia como Carlos Galopo, que es el mecánico de Valentina Alsina, o dos de los integrantes de Los de Fuego que ahora ya fallecieron, las propias nenas de Sandro, que hay mujeres que lo han seguido toda la vida. Es decir que yo creo que esta biografía un poco naturalmente se armó de la mano de los relatos que el propio Roberto Sánchez me dio en entrevistas que realicé para Crónica Televisión, y él me fue como guiando sin saberlo, porque en realidad también, vos sabés, Graciela, que nosotros hicimos en su momento, en el año, creo que empezamos en el 99 o 2000, a hacer una biografía en Crónica TV de la vida de Sandro, y pienso que eso también fue un buen punto de partida, porque uno va armándose en la cabeza qué es lo que a uno le interesaría leer y qué es lo que a uno le interesa contar. A mí me parece que hay datos que son muy conocidos, como que él nació en Parque Patricios, en la maternidad Sardá, o se crió en Valentina Alsina, pero hay otros datos que tienen que ver como cómo era Valentina Alsina en ese momento, los sueños que él tenía, cómo vivía en la habitación en la que estaba con sus padres. Tal vez eso se pudo profundizar un poco más, ¿no? Claro. Yo pensaba esto, ¿no? Que sea el trabajo del periodista, porque esto lleva su tiempo, ¿no? Vos estás mencionando que desde el 2004, y después siento yo la parte de, como si fuera una película, el montaje, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó volver a leer, saber qué sacar y qué no? O sea, me imagino que debe ser un trabajo arduo de investigación sobre todo. Sí, mira, yo a Sandro accedí a partir de 1994, que fue cuando empezó Crónica TV. Personalmente lo conocí en el 96, y ese primer libro, que es del año 2004, en realidad como era prácticamente una recopilación de las entrevistas que yo le había realizado y algunos datos que, digamos, que complementaban eso, yo creería que ese libro lo hice en unos 6 meses, pero, por ejemplo, Sandro de América, que es una reescritura, diría yo, de aquel primer libro que se llamaba Sandro, el ídolo que volvió de la muerte,
me llevó prácticamente 3 años, que serían los 3 años, desde que Juan Parodi, que es el productor ejecutivo de la miniserie, me llamó para decirme que me quería comprar los derechos del primer libro. Yo tenía recopilados un montón de entrevistas que le había realizado a Roberto después de la edición del primer libro y muchos datos que fui investigando, porque además yo escribí un libro que se llamó Sandro, una vida en imágenes, que es prácticamente, bueno, es de fotografías con muy poco texto, y también realicé el libro de Olga, Sandro íntimo, pero a su vez, por ejemplo, el año pasado se presentó el sello postal Sandro, que es la estampilla en el correo, en el CCK, y todo ese cuadernillo, el texto lo escribí yo y para eso también hice una investigación nueva. Es decir, que Sandro de América se escribió naturalmente, creo yo, con todo lo que fui aprendiendo acerca de Sandro y de Roberto en estos años, inclusive en estos años que él no está. Y luego la serie es una ficción, es decir, que ahí yo no tomé tantas decisiones en cuanto a qué contar y qué no. En el libro lo que decidí no contar fueron aquellas cosas que Roberto por alguna razón me pidió que prefería que no, y otras por una cuestión de respeto a él también, pensando qué diría de esto si lo estuviera leyendo. La miniserie es otra historia, es una ficción, los guionistas hemos conversado mucho con ellos, con Esther Feldman y su equipo, con Mariano Vera y con el propio Caetano, que guionó un capítulo, en todo momento acerca de algunas situaciones. Había cosas que había quedado claro que no se podían ficcionar porque no eran reales. Por ejemplo, no sé, un Roberto con una violencia golpeadora, por decirte una cosa, claro. Algo, ¿no? Que a veces en las ficciones eso enseguida como es algo que atrae o se supone que va a dar rating, enseguida se busca. O bueno, se sabe que a Roberto le gustaba tomar whisky o por ahí después cuando era más grande martini, pero una cosa es eso y otra es mostrarlo, como digo yo, totalmente fuera de sí, ¿entendés? Claro. Todas estas cuestiones sí se habló en el momento de que uno lo que trataba era de ficcionar una vida que fue real, pero a su vez ser respetuoso y no buscar por el rating en sí mismo unos golpes bajos que no tienen que ver con lo que él significa. Claro. Graciela, te quiero preguntar como periodista, bueno, vos me decís que evidentemente en esta infinidad de charlas que has tenido con Roberto Sánchez, con Sandro, si él en algún momento se quebró y te dijo algo y después te dijo, mira, esto no lo pongas, o sea, vos realmente por una cuestión de respeto accedías. ¿Cuál es tu opinión si hay alguien que dice, mira, la verdad que esto que me contó es muy jugoso, yo lo publico igual? O sea, para que me cuentes tu opinión o como de colega a colega, vos me decís, mira, si a vos alguien te cuenta esto y después se desdice para preservar su intimidad, yo prefiero que no lo hagas. ¿Uno lo puede hacer, no lo puede hacer? Yo lo hago generalmente, la verdad es esa. Con Roberto no es que me pidió que no escribiera una determinada situación, sino que antes de una nota para televisión, me ha pedido, prefiero no hablar de esta situación en particular, y yo entendía que no estaba renunciando a, digamos, a mi deber de periodista al no comentar una situación que pertenecía a su ámbito privado, y por eso lo respetaba, pero de hecho a mí me ha pasado en otras entrevistas que he realizado, tanto para Crónica TV como para Revista Gente, por ejemplo, en donde en una entrevista, si el entrevistado no necesita ser una persona famosa ni de la envergadura, si querés, o el alcance popular de Sandro, puede ser alguien que no es mediático, pero por alguna razón yo le he hecho una nota, puede ser un cocinero, por ejemplo, que es lo que me he especializado en la Revista Gente, y yo si me cuentan algo personal, que en realidad me lo cuentan por el fluir de la charla, ¿entendés? Y no está en su voluntad que eso sea publicado. Yo la verdad es que soy respetuosa en ese sentido, porque entiendo a veces que uno se entusiasma, ¿viste? Claro. Cuando se empieza a conversar y se olvida que está enfrente de un periodista. Claro. Entonces yo siempre digo que bueno, que puedo tomarme esa licencia para hacer eso y respetar el pedido de la persona que ha sido entrevistada. Por supuesto, si se trataría, a ver, imaginemos, un político, y lo que me está contando es algo que es un ilícito o que puede cambiar la historia, el curso de alguna situación, algo que
es otra historia, ¿entendés? Es un político, es un funcionario público. Nosotros estamos hablando en todo caso, de personalidades, como actores, actrices, cantantes o un cocinero, como te decía antes, ¿no? Entiendo. Graciela, Marianela Álvarez te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Graciela, bueno, soy fan de la serie, no me pierdo un capítulo, así que cuando Graciela me dijo que te traía, me encantó que estés en Doom. La pregunta nuestra es, ¿qué te pasó cuando lo viste a Agustín Sullivan, el primer Sandro, haciendo de Sandro? ¿Te emocionó? No, porque las nenas dicen que no pueden creer el parecido que tiene con Sandro. Bueno, primero gracias, que me encanta que te guste la serie. Mira, cuando yo lo vi a Agustín por primera vez, yo lo vi en realidad en el casting, me lo mandaron vía WhatsApp el productor general Parodi para que lo viera y ya ahí me impactó. ¿Te impactó? Después lo conocí ya cuando hicieron la presentación oficial, pero interna entre la productora, digamos, y también fue un segundo impacto, pero yo creo que el impacto más importante fue cuando el primer día de rodaje, que va a ser un año del rodaje, ya que empezó la miniserie, lo vi en un bar que digamos que se hacía como la ambientación del bar Pancho de Valentina Alsina, se llama Café Buenos Aires y está en Versalles. Y cuando lo vi venir caminando Agustín ya, porque las otras 2 veces lo había visto sin maquillaje, ¿no? Venir caminando, la verdad es que dije, wow. Y después Adrián Caetano me permitió, mientras estaban rodando esas primeras escenas, ver junto a él en un camión donde se había montado como las cámaras y, digamos, los televisores, todos los monitores para que se pudiera ver. Y ahí, bueno, dije, es Sandro joven. Sí, muy Tiene un fuerte. parecido físico que es extraordinario, pero lo más importante, que es lo que a mí más me impactó, es que tiene ese ángel que tenía Sandro, que miraba a cámara y una sonrisa y bueno, a las nenas las derretía, ¿no? Claro. Graciela, entonces vos participaste activamente del casting, ¿pasó lo mismo con Marco Antonio Caponi y con Grimau? Yo en realidad asistí al casting. Con Marco Antonio Caponi y con Antonio Grimau, bueno, di mi opinión, por supuesto, que fue sí, absolutamente, por distintos motivos. Marco Antonio, a mí me parece que en el capítulo del jueves, que es como una nueva historia, como si estuvieras viendo otra miniserie de Sandro, porque totalmente. hay como un corte abrupto, porque venís de toda alegría y de golpe te encontrás con un Sandro que sufre, que la pasa mal, que está, o sea, con un Roberto que está en crisis con su personaje, ¿entendés? Y todo eso, para mí Marco Antonio, que es un actor dramático, digamos, muy interesante y además es músico, nos introduce en ese mundo de una manera muy, muy interesante. Y además yo te digo, no solamente el capítulo del jueves, sino por ejemplo a mí, el capítulo de este lunes y el del martes especialmente son capítulos que me conmueven mucho porque tienen que ver además con una parte de la vida de Roberto que no se conoce tanto y que es cierto y que pasó. Lo de la ópera rock, por ejemplo, que se presenta en el capítulo que se presentó en el capítulo del jueves, es real. Él tuvo un proyecto de ópera rock en un momento de su vida y avanzó hasta que pudo y después tuvo que desistir. Pero había hablado con el Teatro Astral, se le había reservado la fecha, él había empezado con los diseños y con los bocetos, y eso mucha gente no lo sabe, entonces cree que es un invento de Caetano, ¿entendés? Claro. ¿Y Grimau? Y Grimau a mí me parece que tiene, de los 3, tal vez ese código barrio, ese andar la calle que tenía claramente Roberto Sánchez, y a mí es el que me emociona particularmente porque es el Sandro que yo vi muchas veces. Por ejemplo, esa primera imagen, ¿viste? Cuando él va con la bata roja, sí, claro. De espaldas a la cámara, caminando hacia el escenario, yo eso lo viví. No con la bata roja, sino con el smoking o con el traje que él eligiera para empezar cada espectáculo. En varias oportunidades lo grabamos a él para el canal, mientras él iba al escenario, o sea, le entregaba el reloj a Aresi, que era su representante, seguía caminando y empezaba a caminar, y el taconeo de sus botas como que retumbaba en ese pasillo, que es en todos los casos, porque en el Gran Rex es un poco estrecho, pero por ejemplo en el Teatro del Círculo de Rosario es más amplio, pero es más corto, y mientras él taconeaba,
vos escuchabas a las nenas que lo estaban esperando aullando, ¿no? Sí. Y a mí ese Grimau, la verdad es que me emociona, me hace revivir muchos momentos, y sobre todo el día de la grabación del Teatro Gran Rex, que vinieron las nenas reales, un grupito, por supuesto, porque en realidad por una cuestión del sindicato de extras no se podía más. Claro. Fue realmente, mira, te voy a decir la frase que decía don Sánchez, altamente emocionante verlas a ellas ahí, verlo a Grimau con el smoking, verlo a Grimau con la bata. Es decir, había un clima gitano, un clima Sandro en el Gran Rex, como si realmente él estuviera ahí. Graciela, realmente bueno, para nosotras tenerte en el aire de Dame un Motivo, hablando de la serie del momento, del libro del momento, porque no me cabe la menor duda que va a haber reediciones y va a ser un éxito, es un éxito, así que realmente es un placer que hayas estado en el aire de Dame un Motivo. Muchísimas gracias, Graciela. Gracias a ustedes, y me dieron un motivo para alegrarme del sábado. Gracias, Un abrazo enorme y muchísimas gracias a vos. Un beso, gracias. Hasta luego. Teníamos en línea a Graciela Guiñazú, periodista, locutora nacional, y la escritora de la serie del momento. Exactamente. Sí. Su libro es el corazón de esta serie que hoy por hoy tiene 13 capítulos y está siendo un éxito en Telefe. Grace, déjame que te agregue algo. Es lo más visto del año hasta el momento, la serie de Sandro. Así que la verdad que no se la pierdan, y si no la pudieron ver hasta ahora, están en la aplicación de Mi Telefe. Y lo mismo que vengo diciendo de la columna de televisión, es producción argentina, apostemos a lo nuestro, chicos. Y no solamente eso, sino que Sandro de América, de Editorial Planeta, está en venta, así que excelente. El libro, la serie, por favor, no dejen de conocer a este gran ídolo argentino.